Hace muchos años, un buen amigo se hizo un personaje para un juego de rol. Era un paladín típico, alto, fuerte, rubio y de ojos azules, y mientras lo comentábamos me dijo una frase: los clichés son clichés porque funcionan. Eso me hizo pensar, y desde entonces, cuando alguien critica un cliché simplemente por serlo, genera en mí cierta incomodidad, y por eso hago este vídeo. Los clichés son una de las herramientas narrativas más criticadas en la literatura, el cine y las series. La misma palabra despierta rechazo, ¿verdad que sí? Cliché, asociándose a lo predecible, lo repetitivo y en muchos casos la falta de creatividad. ¿Pero realmente es así? En este vídeo vamos a explorar los clichés desde una perspectiva diferente, su origen, su función, su evolución y por qué, a pesar de que nos quejamos de ellos, seguimos disfrutándolos en el fondo. Comencemos definiendo el concepto. Un cliché es una convención narrativa que, por su uso excesivo, ha perdido el impacto que alguna vez tuvo. Su origen etimológico proviene, por desgracia, del francés, donde cliché se refería a un molde reutilizable en imprentas. Al igual que esos moldes, los clichés en las historias se repiten porque funcionan, porque son reconocibles. Como afirmó Umberto Eco en Apocalípticos e Integrados, el poder de los lugares comunes radica en que son reconocibles y, por ende, reconfortantes. El primer punto que debemos considerar es que los clichés no nacen como un defecto narrativo, como muchos piensan, sino como una herramienta para conectar emocionalmente con el público, contigo. Funcionan como atajos narrativos que permiten a los autores establecer rápidamente las reglas de su mundo o las motivaciones de sus personajes, y tú como espectador lo ves y dices: ¡ajá! Estas son las reglas. Según estudios de psicología narrativa como los de Jerome Brunner, las historias familiares crean un sentido de empatía y engagement, precisamente porque no requieren un esfuerzo adicional para ser comprendidas, las entiendes al instante. Esto explica por qué clichés como el elegido resuenan tanto con las audiencias. Porque mira, el arquetipo de el elegido, tan popular en historias como en Star Wars o Harry Potter, tiene sus raíces en el monomito de Joseph Campbell. Esta estructura refleja la búsqueda de propósito y pertenencia, una necesidad universal que todos compartimos. Del mismo modo, clichés como el villano redimido, presente en personajes como Zuko en The Avatar de Last Airbender, apelan a nuestra creencia en la capacidad de cambio y redención. Los clichés no están ahí por estar, sino porque hace referencia a aspectos reales de la vida de manera rápida y efectiva. El motivo por el que los clichés perduran es porque reflejan las preocupaciones y los valores de la época en la que se desarrollan, resonando así con sus obras. Por ejemplo, en la literatura romántica del siglo XIX, el cliché de amor a primera vista era idealizado como un escape de los matrimonios arreglados, una realidad común en aquellos años, y en el cine de acción de los 80, los héroes invencibles, la expresión del protagonista perfecto e imbatible, como los interpretados por Arnold Schwarzenegger o Sylvester Stallone, eran una expresión de la política del individualismo y la fuerza, conceptos muy importantes para las generaciones de la época. En contraste, los clichés actuales en las distopías, como los Juegos del Hambre o Black Mirror, reflejan los miedos modernos relacionados con la tecnología, la alineación social y la pérdida de identidad, temas que sin duda podemos considerar de absoluta actualidad. Si recuerdas mi vídeo sobre la maldad, te sonará eso de que de un tiempo a esta parte, el villano moderno rechaza los clichés del pasado para adaptarse al conflicto de moralidad y pensamiento de las sociedades modernas. Como escribió Margaret Atwood en La semilla de la bruja, lo que llamamos clichés son, en realidad, los ecos de nuestras propias vidas, exagerados por el tiempo y la repetición. Nacen de la realidad en que son escritos y la reflejan de manera exagerada para su mejor interpretación y conexión con el espectador. Entonces, si los clichés son tan útiles y universales, ¿por qué generan tanta crítica? La respuesta está en el exceso y la falta de innovación. Cuando una historia abusa de los clichés sin aportar algo nuevo, se percibe como perezosa y poco respetuosa con su audiencia. Esto está relacionado con la teoría de la sorpresa narrativa, que indica que el cerebro recompensa las historias con giros inesperados. Paul J. Zak, en Why Stories Make Us Human, explica que las narrativas sorprendentes activan respuestas químicas en el cerebro, generando mayor atención y memorabilidad. Pero si vemos los eventos venir y por tanto no hay sorpresa alguna, o peor aún, vemos escenas que ya hemos visto cientos de veces, nuestra cabeza se abstrae de la obra perdiendo cualquier tipo de conexión emocional con lo que nos están contando. Literalmente nos echan del cine con una bofetada. Algunos ejemplos de clichés desgastados que pueden sacarnos de la obra y que probablemente reconocerías rápido son la mujer que se quita las gafas y mágicamente se vuelve preciosa, el hacker que resuelve todo en 10 segundos tecleando rápido, el personaje secundario que al principio se niega a ayudar para más tarde aparecer por sorpresa, o el teléfono móvil que se queda sin cobertura en el peor momento.
Los escritores exitosos entienden que no se trata de evitar estos clichés, sino de reinventarlos o subvertirlos. Por ejemplo, en The Last of Us Parte 2, los desarrolladores tomaron el cliché de la venganza, pero lo usaron para explorar cómo el odio consume a los personajes, llevando a una experiencia emocionalmente desgarradora. No es cuestión de plantar el cliché sin más, sino de usarlo, explorarlo y transformarlo. A pesar de sus críticas, hay clichés que han perdurado porque cumplen un propósito universal. El sacrificio del mentor es un ejemplo clave. Desde Sócrates hasta Dumbledore, este cliché representa la transferencia de sabiduría y el crecimiento del protagonista. Del mismo modo, el triángulo amoroso no es solo un recurso para generar drama, sino también una exploración de las tensiones humanas. En Casablanca, el dilema de Ilsa entre Rick y Laszlo no se reduce a una elección romántica, sino a una decisión moral sobre qué tipo de persona quieres ser. George Orwell afirmaba que algunos clichés son inevitables porque contienen verdades universales encapsuladas en símbolos reconocibles. Mola la frase, ¿verdad que sí? Esta idea resalta la importancia de los clichés como puntos de partida que, bien ejecutados, pueden elevar una historia. Porque recordemos, los clichés hacen referencia a su propia época, a la realidad misma. En la narrativa moderna, los clichés no han desaparecido, han evolucionado. Los creadores actuales buscan reimaginarlos o darles una nueva perspectiva, al menos los que aún tienen pasión por las obras. Por ejemplo, en Breaking Bad, Walter White comienza como un héroe tradicional, un hombre común luchando por su familia, pero su arco narrativo subvierte este cliché transformándolo en un villano complejo. Del mismo modo, las narrativas no lineales como las de Westworld o los metacomentarios sobre los clichés en Rick y Morty desafían las expectativas del público, manteniendo la relevancia de estas herramientas narrativas. ¿Qué he dicho? Pues que en obras como Rick y Morty o Deadpool, sus propios personajes comentan los clichés que ves en pantalla para conectar contigo, espectador o espectadora, y reíros juntos de ellos. Pero ojo, que igualmente los están usando y tú te los comes con patatas, y bien ricos que están. Los clichés, a pesar de su fama, pueden ser perdonados y hasta celebrados cuando cumplen ciertas condiciones específicas. No se trata solo de su presencia, sino de cómo se utilizan dentro de la narrativa. Entonces, ¿cuándo podemos perdonar un cliché? Yo te voy a proponer 5 casos. 1. Cuando refuerzan el propósito emocional de la obra. Los clichés pueden ser efectivos cuando potencian el mensaje o los sentimientos que el autor busca transmitir. Por ejemplo, el cliché del sacrificio heroico puede ser conmovedor si está respaldado por un desarrollo emocional sólido, como ocurre en El Gigante de Hierro o Interestelar. En estos casos, el cliché no se siente forzado, sino como el clímax natural de una narrativa cuidadosamente construida. 2. Cuando se reimaginan o subvierten. Perdonamos un cliché cuando los creadores lo usan para sorprendernos o dar una perspectiva nueva a este. Un ejemplo claro es el cliché de El elegido en Matrix, la primera. Aunque cumple con los tropos típicos del héroe destinado, la saga lo complica con temas de libre albedrío y predestinación, haciéndonos cuestionar hasta qué punto es así, ofreciendo profundidad en lugar de quedarse con la fórmula simple. Como digo, en la primera, el resto de la saga es una basura como todo lo que han escrito después de las Wachowski, aunque es interesante la figura del elegido como figura impuesta por otro ente. 3. Cuando conectan con valores universales. Algunos clichés perduran porque tocan temas que trascienden el tiempo, como el viaje del héroe o el amor prohibido. Historias como Romeo y Julieta o El Rey León reflejan estos clichés en contextos que siguen siendo relevantes para la audiencia, lo que demuestra que su resonancia emocional no se agota con la repetición, ya que al fin y al cabo es parte de la narrativa de nuestra propia realidad. 4. Atento a este. Cuando el público busca consuelo. En ocasiones, los clichés se convierten en un refugio emocional. En géneros como las comedias románticas o las películas de superhéroes, los espectadores a menudo aceptan clichés porque ofrecen una estructura familiar que es reconfortante. Esto es especialmente evidente en épocas de crisis, cuando las audiencias buscan historias previsibles que les brinden seguridad, como quien se pone a ver películas románticas tras una ruptura. En estos casos, los clichés cumplen una función muy específica y legítima. Y 5, la más divertida, cuando son un guiño consciente al público. En obras que juegan con la metanarrativa, los clichés no solo son perdonados, son celebrados, si los autores se utilizan de manera consciente y con humor. Series como Community o películas como Deadpool aprovechan los clichés como un recurso autoparódico, invitando al público a reírse de ellos en lugar de rechazarlos. Como un monologuista, tal cual, es gracioso porque es verdad.
En resumen, un cliché es perdonable cuando se usa con intención, autenticidad o creatividad. No es el cliché en sí mismo lo que molesta, sino su falta de propósito. En manos hábiles, incluso el tropo más desgastado puede convertirse en una obra de arte. En conclusión, y para acabar, los clichés son una herramienta narrativa que no debe ser rechazada por completo, sino utilizada con cuidado e intención. Como dijo Aristóteles, el arte no consiste en evitar lo conocido, sino en transformar lo conocido en algo memorable. Reconocer el potencial de los clichés y aprender a utilizarlos de manera creativa es un verdadero desafío para cualquier narrador. Uno de tantos. Así que sí, tras muchos años le doy la razón a este amigo, pudiendo afirmar que efectivamente los clichés son clichés por algo, porque funcionan. Yo soy Rit y por ahora lo voy a dejar por aquí. Escúchame bien, voy a pedirte lo que tú ya sabes. Haz clic en cualquier vídeo recomendado, déjame un comentario, como ya has oído tantas veces, dale like y suscríbete, me sigo dando asco diciendo esto. No dejes que el algoritmo me olvide, por favor, necesito validación constante o desapareceré. Hasta pronto, espero.